Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo del Ateneo del día de hoy, que trata sobre sobrevida y morbilidad en pacientes pediátricos trasplantados con células progenitoras hematopoyéticas en un hospital de la comunidad de alta complejidad. Recordamos las reglas de convivencia. Todos los micrófonos de los participantes estarán silenciados. Utilice el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias. Al final de la presentación tendremos un espacio para que los expositores respondan a sus consultas. El material será grabado y subido públicamente a YouTube, por lo cual recordemos respetar la privacidad de los pacientes a presentar, evitando dar datos personales. Invitamos hoy a dar su TFI, su trabajo de fin de investigación de la doctora Lara Tenenbaum, que lo presentó como finalización de su residencia de clínica pediátrica. Bueno, hola a todos. Bueno, primero para empezar a contarles un poco, Mary, si querés pasar. La elección del tema surgió primero por un interés personal sobre los pacientes trasplantados de médula, sobre todo en el sector 9, que es donde vemos estos pacientes. A mí siempre me surgió el interés de cómo les va después del trasplante, qué complicaciones tienen, qué sobrevida tienen, así que por ahí empezó el interés. Además, leyendo bibliografía, se vieron pocos estudios en pediatría y en Argentina sobre este tema, y es una práctica cada vez más frecuente que se utiliza para diferentes enfermedades, tanto benignas como no benignas. Entonces, de todas estas cosas surgió el interés del tema. Bueno, pasamos. Si querés, Mary, pasa todas y voy contando un poco. Lo primero lo que hicimos fue, bueno, decidir el tema, el proceso de decisión. Lo segundo fue una búsqueda bibliográfica de lo que había escrito acá en Argentina y en el resto del mundo. Armamos un protocolo de cuál era nuestra idea y de lo que íbamos a estudiar. Se presentó el protocolo al comité de ética, fue aprobado, ahí se confeccionó la base de datos. Una vez que tuvimos la base de datos, analizamos estos datos y lo preparamos para la redacción y para la defensa y como trabajo final de la residencia. ¿Pasamos? Bueno, como introducción del trabajo, contarles un poco que sabemos que el trasplante de médula hoy en día es un tratamiento eficaz para un gran número de enfermedades, tanto malignas como no malignas. A nivel mundial se realizan 50.000 trasplantes de médula ósea por año, con unas tasas de supervivencia superiores al 80%, y la sobrevida descrita en esta población post-trasplante oscila entre el 38 y el 70%. Estos datos son datos generales, no solamente pediátricos, es lo que está escrito en el resto del mundo. Las tasas de morbilidad y mortalidad asociadas a los trasplantes han disminuido significativamente en los últimos años, y esto tiene que ver con el avance en las técnicas y sobre todo en la individualización de cada paciente. Como para contarles un poco, en enero del 2014 hasta junio del 2021 se llevaron a cabo en el país 1.446 trasplantes de médula ósea pediátricos, y 109 trasplantes de estos se realizaron en el Hospital Italiano de Buenos Aires. En Argentina hay solamente 4 distritos donde se llevan a cabo la mayor cantidad de trasplantes pediátricos, que son Provincia de Buenos Aires, Cava, Córdoba y Santa Fe. Y dentro de Cava, en orden de caudal de pacientes trasplantados, está primero el Hospital Garrahan, segundo el Hospital Favaloro, y en tercer lugar el Hospital Italiano de Buenos Aires, esto hablando de todo trasplantes de médula ósea pediátricos. Es decir, casi un 10% se llevó a cabo en nuestro hospital. Bueno, estos son los datos recabados a través del INCUCAI. Bueno, como objetivos del trabajo, nos propusimos como objetivo primario analizar la supervivencia de los pacientes trasplantados de médula ósea y describir las complicaciones que tenían estos pacientes en cuanto a la morbimortalidad asociada al trasplante. Como objetivo secundario, describimos las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes que recibieron un trasplante de médula ósea. Bueno, como materiales y métodos, si querés pasa todas. Ahí está.
Hicimos una cohorte retrospectiva y analítica de pacientes pediátricos menores a 18 años, trasplantados de médula ósea en el Hospital Italiano de Buenos Aires en el periodo del 1 de enero del 2014 al 1 de junio del 2021. Esto se llevó a cabo solamente en el Hospital Italiano sede central y se excluyeron los pacientes de San Justo. La fecha de inicio corresponde al momento en el que se empezó a registrar de manera sistemática todos los datos en la historia clínica electrónica, y todos los pacientes fueron evaluados al momento del trasplante y se registraron las variables analizadas de manera estandarizada. Ahí nomás. Y los datos fueron recolectados a partir de la revisión de historias clínicas electrónicas. Bueno, un poco para contarles qué hicimos como análisis estadístico. Las variables continuas se utilizó la media, desvío estándar o mediana intervalo intercuartil de acuerdo a la distribución. Las variables categóricas se expresaron como frecuencia relativa y absoluta. Se realizó un análisis univariado para evaluar los factores de riesgo asociados a la mortalidad y se utilizó el método de Cox. Se estimó la mediana de tiempo a la sobrevida con sus respectivos intervalos de confianza del 95%, utilizando el método de Kaplan-Meier, y se consideró estadísticamente significativo un valor de P menor a 0,05. Y todo el análisis se llevó a cabo con el paquete estadístico Stata 13. Bueno, las variables que analizamos fueron las características de los pacientes trasplantados, entre ellas edad, sexo, cuál era la enfermedad de base, el tiempo transcurrido desde el diagnóstico hasta el trasplante, la fuente de células progenitoras que se utilizó, la dosis de infusión de células madre de la CD34, la compatibilidad sanguínea entre el donante y el receptor, y el condicionamiento de quimioterapia que se llevó a cabo previo al trasplante. Como complicaciones, analizamos las infecciones, la enfermedad de injerto contra huésped o H, la enfermedad veno-oclusiva del hígado o VOD, y el ingreso a una unidad cerrada, que en nuestro caso fue la terapia intensiva. Con respecto a los resultados post-trasplante, lo que analizamos como objetivo principal fue la sobrevida global de la cohorte, el engraftment leucocitario, la necesidad de reinfusión de CD34, los días de internación en el post-trasplante y la incidencia de recaída de la cohorte. Bueno, un poco para contarles cómo definimos nuestras variables. Con respecto al engraftment leucocitario, definimos que para decir que el paciente había hecho graft, más de 500 polimorfonucleares por 3 días consecutivos, registrándose el primer día de los 3. Con respecto a la enfermedad de injerto contra huésped o H, tenía que estar confirmada sí o sí por biopsia del órgano afectado. Con respecto a la enfermedad veno-oclusiva, también tenía que estar confirmada por biopsia hepática. Con respecto a las infecciones, lo que registramos fueron infecciones bacterianas graves o fúngicas con hemocultivos retrocultivos positivos o cultivo positivo del sitio afectado, y definimos también como infección grave reactivaciones virales de citomegalovirus, Epstein-Barr o herpes 6 o adenovirus, todas por PCR. Y el requerimiento del requerimiento de ingreso a cuidados intensivos, como la necesidad de ventilación mecánica y o el uso de drogas vasoactivas. Vale aclarar que en la terapia intensiva hay 2 habitaciones donde se hacen trasplantes de médula, pero eso no se consideró como ingreso a unidad cerrada, sino el requerimiento de la ventilación mecánica o el uso de drogas vasoactivas. Bueno. Con respecto a los resultados, esto no, es un pantallazo general de la distribución de los trasplantes en nuestro hospital. El total de pacientes trasplantados fue 109 en el periodo estudiado, y lo que vemos es que los pacientes con un trasplante alogénico histoidéntico no relacionado fue la mayoría de los pacientes, 40 de los 109, seguido por los pacientes con trasplante autólogo, que fueron un 24%, seguido por el trasplante haploidéntico y después el alogénico histoidéntico relacionado. Ahí están los porcentajes. Bueno, esta es la tabla 1, que vemos las características demográficas de los pacientes trasplantados, y Mary, si querés anda pasando, tenemos que el total fue 109 pacientes, los números que les mostré recién en el gráfico de torta, 24% fueron autólogos, 19% fueron histoidénticos relacionados, un 37% histoidéntico no relacionado y un 20% los haploidénticos. Lo que vemos también es que el 66% fueron masculinos, 72 pacientes de los 109 eran varones, la mediana de edad
fue de 9.2 años al momento del trasplante. Y después lo que analizamos fue la enfermedad de base, que las separamos por leucemias, entre ellas separamos leucemia linfoblástica aguda y leucemia mieloide aguda, y excluimos como otras leucemias al resto. Como tumores sólidos, tuvimos 29 casos de los 109, y entre ellos separamos neuroblastoma, linfomas, tumores del sistema nervioso central, sarcoma de Ewing y otros tumores. Después fallo medular, que separamos aplasia medular y anemia de Fanconi y otras causas de fallo medular. Y con respecto a las inmunodeficiencias, también lo separamos en síndrome hemofagocítico, síndrome de hiper-IgM. Pasa, Mary, a la otra diapositiva. Pasa una más y después volvemos a esta. Y después otro que analizamos fue la fuente de células progenitoras, si fue de médula ósea, de sangre periférica o de cordón umbilical, la dosis de infusión de CD34, la compatibilidad ABO y el condicionamiento, que en condicionamiento pusimos los protocolos más utilizados por la mayoría de los pacientes. Si querés volver al anterior. Entonces, como para resumir el cuadro, se incluyeron de manera consecutiva 109 pacientes con trasplante de médula ósea durante el periodo de estudio, correspondiente a los números, a los porcentajes que ya les mencioné en cuanto al tipo de trasplante. La mediana de edad al trasplante fue de 9 años, y la mediana de tiempo desde el diagnóstico hasta el momento del trasplante fue de 12.9 meses, con un rango intercuartil de 6.7 a 29.8. Bueno, esto es un gráfico que hicimos para que vean más o menos cómo se fue distribuyendo los trasplantes según el tipo a lo largo de los años, del 2014 al 2021. Lo que vemos es que el trasplante haploidéntico está aumentando su uso. Obviamente en 2021, en periodo de pandemia, hubo una disminución de la cantidad de trasplantes por año, pero más o menos se llevan a cabo entre 20 trasplantes por año, es la estadística nuestra del hospital. En el siguiente gráfico, lo que vemos, como para que vean que es según son trasplantes pediátricos según la fuente, y esto en realidad remarcar que la sangre periférica es el medio más de extracción para las células madre, y mostrarles que el cordón umbilical está en desuso ya. Y se usó en el 2014, hubieron 2 casos de los 109 que utilizaron cordón umbilical, pero desde 2014 no se volvió a utilizar como medio de trasplante. Y lo mismo que la médula ósea, ya casi también está más en desuso que la sangre periférica, siendo esta hoy el método de elección. Obviamente, transfundir con sangre periférica tiene sus desventajas, como el aumento del riesgo de enfermedad injerto contra huésped, pero poniendo diferentes causas en la balanza, hoy es la principal elección. Y mostrarles que, bueno, que el cordón umbilical está en desuso, y ya en el hospital casi no hay casos de trasplante a través de cordón. Bueno, esto, algunos resultados que analizamos, si querés, Mary, marcá, para mostrarles que los pacientes con inmunodeficiencia tienen una edad al trasplante una mediana de 3.4 años, con un rango intercuartil entre 0.98 y 5.2. Esto con una P estadísticamente significativa, menor a 0.001, y también esto como aclarar que las inmunodeficiencias son patologías que se diagnostican muy tempranamente, y que la necesidad de trasplante es muy urgente comparado quizá a otras enfermedades que requieran trasplante. Mostrarles que las inmunodeficiencias, el tiempo desde el diagnóstico hasta el trasplante fue de 8.21 meses, con un rango intercuartil entre 5.73 y 33.2. Mostrarles esto, que el tiempo hasta el trasplante fue en una mediana de 8 meses, comparado quizá con, por ejemplo, las leucemias, que tardaron desde el diagnóstico hasta el trasplante 20 meses. Y mostrarles también en esta tabla que los pacientes con tumores sólidos, la mediana edad del trasplante fue de 11.8 años, y que el tiempo hasta el trasplante fue de 8 meses. Y esto para que, como contarles que los tumores sólidos tienen en un momento del protocolo ya llegan a la necesidad del trasplante. No son como las leucemias, que si falla el tratamiento, ahí se plantea la necesidad de un trasplante. Los tumores sólidos, por lo general, como hacen quimioterapia a altas dosis,
y muy agresivas, se terminan trasplantando la médula por una necesidad por haber hecho quimioterapia muy mieloablativa y no por el tumor en sí. Bueno, con respecto a las complicaciones, mostrarles que de los 109 pacientes, 66 pacientes tuvieron infección grave, esto sea como definimos bacteriana, fúngica o reactivación viral, y de los 109 pacientes, el 41% presentó enfermedad injerto contra huésped, que no lo pusimos acá en la presentación, pero está escrito en el trabajo. El órgano más afectado fue la piel, con el 80% de los casos confirmados por biopsia. Con respecto al requerimiento de unidad de cuidados intensivos por ventilación mecánica y o drogas vasoactivas, el 37% de los pacientes requirieron ingreso a unidad cerrada, y con respecto a la enfermedad veno-oclusiva, el 9% de los pacientes la presentaron confirmada por biopsia hepática. Aclarar que la VOD es una enfermedad poco frecuente, pero con alta tasa de mortalidad. Con respecto, hicimos un análisis univariado y lo que quisimos ver fue factores asociados a la mortalidad. Y lo que vimos fue, Mary, si querés pasar, que el requerimiento a unidad cerrada tenía un hazard ratio de 3.6. Esto significa que aumentaba 3.6 veces más el riesgo de mortalidad si el paciente requería traslado a unidad de cuidados intensivos, con una P significativa menor a 0.001. Si querés pasar. Y con respecto a la VOD, también aumentaba, si el paciente presentaba VOD, aumentaba un 4.5% las veces el riesgo de presentar el factor o el riesgo de muerte, también con una P significativa. Y con respecto a la enfermedad injerto contra huésped y a presentar infecciones, la P no nos dio significativa como para hacer una asociación entre la complicación y la mortalidad. Bueno, con respecto a los resultados post-trasplante, lo que quisimos analizar fueron estas variables. El engraftment leucocitario, que nos dio un promedio de día al día 12, los pacientes hacían el graft, y no variaba mucho entre el tipo de trasplante, los autologos al día 17, el histoidéntico relacionado al día 12, el no relacionado al día 11 y el haploidéntico al día 12. Esto no nos dio significativo igualmente. Lo que sí mostrarles es que los días de internación para los pacientes que tuvieron trasplante haploidéntico fue 62 días, comparado a los pacientes, por ejemplo, con un trasplante autólogo que fueron 34 días, o sea, casi el doble de días de internados estuvieron los pacientes con trasplante haploidéntico. Con respecto a la recaída, mostrarles que del total de la cohorte, casi 30% recayó con respecto a la enfermedad de base. Y los pacientes con trasplante haploidéntico fueron los que más recayeron, siendo ellos un 55% del total de los haploidénticos. Y con respecto a los días, el tiempo desde el trasplante a la recaída, mostrarles que el promedio fue 293 días para decir que el paciente recayó, y los haploidénticos desde el trasplante hasta la recaída pasaron en promedio de 115 días. A diferencia de, por ejemplo, los autólogos o los halogénicos relacionado y no relacionado, que tuvieron 388 y 568 días desde el trasplante hasta la recaída. Y con respecto a la sobrevida, mostrarles que la sobrevida en días fue un promedio de 321 días, y los haploidénticos 161 días de sobrevida post-trasplante promedio de estos pacientes. Con todos estos resultados, lo que hicimos fue plasmar y hacer una curva de Kaplan-Meier, que es una curva de sobrevida, con una mediana de seguimiento de 9 meses de todos los pacientes, y vemos que la curva de abajo, que es la amarilla, el puntitos amarillos, lo que mira son los trasplantes haploidénticos, que fueron los que peor sobrevida tuvieron a lo largo del tiempo, y la curva roja, que fueron los autólogos, fueron los que mejor les fue a lo largo del tiempo. Ahí está las referencias. Bueno, con respecto a la discusión del trabajo, bueno, contarles un poco lo que está visto en la bibliografía. La sobrevida de los pacientes en nuestra cohorte fue de 59% a 2 años, y sí se vieron diferencias, como les mostré en la curva, con el tipo de trasplante que se realizó. La sobrevida en los pacientes con trasplante autólogo fue el 70%, que fue la que mejor sobrevida tuvieron a lo largo del tiempo, y esto está escrito también en la bibliografía,
Hubo un estudio que se analizó la sobrevida de los pacientes con trasplante autólogo, y lo que describió es que más allá de los 10 años de seguimiento, luego del trasplante las tasas de mortalidad se acercaron a la población general, de los pacientes autólogos específicamente. Bueno, la incidencia de recaída en toda la cohorte fue del 29%, siendo mayor aquellos en los pacientes con un trasplante haploidéntico. Se realizó un estudio donde se comparó la sobrevida libre de enfermedad entre el trasplante haploidéntico y el halogénico en pacientes con leucemia linfoblástica aguda, y se observó que aquellos pacientes con trasplante halogénico HLA 7 en 8 tienen peor sobrevida libre de enfermedad que aquellos haploidénticos. Esto después lo vamos a explicar en las limitaciones, pero vale aclarar que nosotros no teníamos la información del HLA de cada trasplante halogénico, pero lo que se vio es que es mejor trasplantar un paciente haploidéntico que un paciente halogénico con un HLA 7 en 8 y no 9 o 10 en 10. Se encontraron resultados similares en una cohorte que analizó la incidencia de recaída en trasplantes haploidénticos independientemente de la enfermedad de base, y con respecto a las complicaciones, mostrarles que nuestra cohorte, el 37.6%, requirió ingreso a unidad cerrada para ventilación mecánica o requerimiento de drogas inotrópicas, y mostrarles que que en un centro de tercer nivel de complejidad como el nuestro, que fue el Hospital Austral, realizó un estudio, que fue una cohorte, que analizó la sobrevida y los factores predictivos de mortalidad de pacientes pediátricos que requirieron ingreso a unidad cerrada, y concluyó que el 42% requirió traslado a unidad cerrada. Ellos lo que analizaron fue solamente el requerimiento a la unidad, y tenían 245 pacientes trasplantados de médula, pero el periodo de estudio era mucho mayor. Pero fue más o menos similar el porcentaje de los pacientes que requirieron ingreso a UCI. Bueno, la incidencia de enfermedad y efecto contra huésped fue del 41%. Se reportó en Argentina que no se registró una tasa de H agudo en los pacientes trasplantados de médula ósea o con sangre periférica, pero sí hubo una tendencia mayor de proporción de pacientes con H crónico en los pacientes trasplantados con sangre periférica. Por eso les explicaba que, si bien es mucho mayor el beneficio de trasplantar con sangre periférica, o sea, de colectar la médula trasplantada por sangre periférica, sí se vio que aumentó el riesgo de H crónico, pero no de H agudo. Este estudio se hizo en el Hospital Ludovica de La Plata, que es uno de los centros que hace trasplante de médula. Bueno, contarles un poco que un avance importante para el hospital y para el éxito del trasplante haploidéntico es hacer una depresión linfocitaria de células T al producto que se va a trasplantar, sobre todo en los trasplantes haploidénticos, lo que disminuiría el desarrollo tanto de H agudo como crónico. Y contarles que desde el 2012 en nuestro hospital se hace la depresión linfocitaria de linfocitos T alfa beta, que son los responsables de generar la enfermedad de Injerto contra huésped. Se hace en casi todos los trasplantes de tipo haploidéntico, y esto podría explicar la menor incidencia de H en los pacientes que recibieron este tipo de trasplante. Con respecto a la BOD, bueno, fue la complicación menos frecuente, como les dije, es una complicación muy poco frecuente, pero con alta tasa de mortalidad. Solamente el 9% de los pacientes la presentaron, y con respecto al engraftment, tuvimos una mediana de 12 días, que es lo que coincide con lo escrito en la bibliografía, aunque a nosotros nos dio no significativo entre los tipos de trasplante. Bueno, con respecto a las limitaciones del estudio, no se incorporó al análisis, como les dije, el HLA de los pacientes por no estar disponible esta información en la historia clínica en el periodo de tiempo estudiado. Y si bien se analizó el tiempo desde el diagnóstico de la enfermedad hasta la realización del trasplante, hubiese sido interesante analizar el tiempo desde la indicación de trasplante. Esto lo aclaro porque, por ejemplo, los pacientes con leucemia, como les digo, quizá se plantea un trasplante una vez que recayó la enfermedad y no desde que se diagnosticó la enfermedad. Entonces no tuvimos disponible esta indicación precisa de tiempo desde la indicación del trasplante hasta la realización del trasplante, y se tomó desde el diagnóstico hasta el trasplante. Y no se incluyeron indicadores sociales que podrían haber limitado las acciones de acceso y cuidado, es decir, las medidas sociales de cada paciente en particular. Y además no se evaluó la adherencia al tratamiento
que también esto modificaría los resultados finales. Adherencia al tratamiento puede ser, por ejemplo, la quimioterapia de mantenimiento que se hace en domicilio. Como fortalezas del estudio, bueno, se hizo un registro completo de datos clínicos en la historia clínica, entramos acá a historia clínica para recabar todos estos datos, y se hizo un adecuado seguimiento dentro de los 2 años. Los pacientes que no se pudo, o sea, el último contacto fue o el evento, que era la muerte, o el último contacto con el hospital. Así que el seguimiento fue adecuado durante 2 años. Bueno, como conclusión del estudio, la sobrevida observada en esta cohorte fue del 59%, la complicación más frecuente después de las infecciones fue la enfermedad de efecto contra huésped, el trasplante de tipo autólogo fue el que mejor sobrevida tuvo a lo largo de los años, mientras que el haploidéntico fue el que menos sobrevida presentó, y es un desafío implementar estrategias que mejoren la morbilidad de los pacientes con trasplante haploidéntico, como la depresión linfocitaria, y obviamente plantear hacer nuevos estudios para evaluar cómo mejorar la calidad de vida de los pacientes post-trasplante y su morbimortalidad. Bueno, como agradecimientos, bueno, a Lu Barrio Nuevo, que se pudo conectar, que fue la tutora y autora del trabajo. Como jurados fueron el doctor Julián Llera, el doctor Leonardo Burgos y el doctor Alfredo Eyman. Como tutora de investigación, la doctora María Celeste Púa. Como interconsultora, agradecerle a la doctora Mónica Maquilla, que nos ayudó en la redacción y en la interpretación del trabajo. Agradecerle a todo el servicio de clínica pediátrica y a los servicios que conforman el departamento de pediatría. Bueno. Bueno, abrimos el espacio a preguntas. Levantó la mano Susana Altuna. ¿Quiere hablar, doctora? Sí, hola, buenas tardes. Yo, obviamente, felicitar, ya lo hemos hecho a Lara. Me gustaría, en esta instancia, que es una instancia de presentación de un caso, más que nada para discusión y no de evaluación de la tesis de Lara, me gustaría aclarar algunas de las cosas que ha dicho hoy, como por ejemplo cuando habló de la fuente, sobre que el cordón no era útil y no se usaba, y la ventaja de la médula respecto a la sangre periférica. Eso está un poco en revisión. Los cordones, me parece a mí, y quizá Maquilla me pueda colaborar, no tienen, el concepto no es que el cordón es malo, sino cómo se guarda y qué cantidad o qué volumen uno puede infundirle. De hecho, en este momento hemos hecho un trasplante de cordón en San Justo, con lo cual tampoco es que esté en desuso, sino que a veces resulta una buena fuente, aunque no sea la mejor. Y con respecto a la ventaja de la periférica, con respecto y médula ósea, depende de la patología. Ahora se está volviendo un poco a la infusión de médula ósea en patologías como leucemias y linfomas, por demostración de mejor engrasme. Pero bueno, eso es algo que está lindo para charlarlo, porque bueno, da pie a volver a rever las fuentes, ¿no? Después, con respecto al concepto de trasplante en tumores sólidos, obviamente los tumores sólidos no se trasplantan para mejorar, sacar la médula o reemplazar una médula enferma, sino que es por la alta dosis que necesitan. Entonces hablamos de, más que nada, de rescate de médula ósea en ese contexto. Y esto también podemos hablarlo con Mónica, ya que está y sabe un montón del tema de la depresión. La depresión depende de, no hay una sola depresión. Acá en el hospital tenemos la suerte de haber hecho la depresión ex vivo, pero bueno, actualmente estamos volviendo a lo que es, y por lo que vos decís, a separar los grupos de pacientes que se hacen haplo en depresión in vivo y ex vivo, dependiendo de la evolución, y por esto que vos decís de por ahí la recaída respecto a las leucemias en el haplo. Tenemos muy buena evolución o muy buen resultado en las depresiones que hacemos por ahí en pacientes con otros diagnósticos. Y así que bueno, hemos intentado o hemos empezado a hacer depresión in vivo con los pacientes con leucemia a través de la ciclofosfamida post-trasplante. Nada, esos eran los comentarios que quería hacer como para aportar algo, digamos, que ha pasado quizá después de que se ha hecho o que se ha investigado Gracias, Diana. este caso. Dígame,
levante. Un comentario. Bueno, como ya sabés, Lara, me encanta esta presentación y todo lo que trabajaste en esto. Me encanta que esté Luz conectada. Bueno, un poco como van cambiando los paradigmas en la historia, ¿no? Al principio nos parecía que no era factible hacer la depresión in vivo en niños. Sigue siendo digamos, como una ley para las inmunodeficiencias. Hasta ahora en inmunodeficiencias no hay una gran corte de pacientes que estén haciendo depresión in vivo en trasplantes haplo. Y es de los pacientes que más trasplantes de haplo se hacen en el mundo porque carecen de hermanos sanos. Y el tema del cordón, muy bien lo que dice Diana, hay que considerar que nosotros tenemos un banco en el Garrahan que es espectacular. Realmente acabamos de hacer un trasplante con cordón en el italiano de San Justo y una paciente grande con muchos kilos y un cordón excelente. Y ahora estamos por hacer, ahora tengo esta semana una consulta de otra paciente que tiene guardado el cordón, que es de Paraná, y hice la semana pasada la consulta con el Garrahan y es impresionante la cantidad, la calidad con que se guardan esos cordones. Nosotros hemos hecho 2 trasplantes con cordón venidos de España y la verdad que no tuvimos esa calidad de guardado del cordón. El banco del Garrahan es excepcional, guarda los cordones, yo creo que en forma maternal. Cada vez que vamos a la consulta de un cordón guardado en el Garrahan, nos sorprendemos. Y justamente el paciente este que viene de Paraná, venía muy dirigido hacia nosotros, pero la obra social hizo la consulta en el INCUCAI y le dijeron que el hospital italiano era el centro de mayor experiencia en trasplante de cordón en el país. Así que bueno, para mí también fue una sorpresa, es verdad, hicimos bastante trasplante de cordón, con cordón de hermano, con cordón no relacionado, pero no sabía que los otros centros no habían prácticamente hecho trasplante con cordón. Así que bueno, a pesar de que es una fuente que a mí personalmente me da mucho miedo porque es lo que hay y no hay más, pero vuelve a ser en estas circunstancias una buena fuente. Hay una pregunta en el chat del doctor Julián Llera que pregunta si se planifica seguir esta cohorte en el tiempo con la creación de un registro. Bueno, o sea, a mí me gustaría poder seguir la cohorte y desde el 2021, junio del 2021 que terminamos, que finalizó nuestra cohorte, hubieron muchos más trasplantes y más si se están haciendo. En la cohorte no tuvimos ningún trasplante haploidéntico con ciclofosfamida, por ejemplo, con depresión in vivo, entonces sí, se podrían agregar y los cordones que se hagan también, como para hacer un registro. Claro, y después ir comparando a ver cómo nos va en el tiempo, ¿no? Sí. Eso está muy, muy interesante. Yo quería hacer 2 comentarios. Una era, estaba pensando todo lo que reflejaban estas curvas, y estas curvas reflejan el trabajo de todo el departamento, empezando por el trabajo de hematología, la elección del donante, etc. Pero después, lo fundamental del trabajo en equipo, o sea, estas curvas reflejan realmente cada decisión de cada equipo, o sea, infectología, por ejemplo, o terapia intensiva, o hepatología, y el doctor Bandi en el soporte de la BOD, o sea, absolutamente todo el departamento y todo el hospital.
Y el otro comentario tiene que ver con lo mismo que decía Julián, y esto de poder tener una base de datos, un registro que se pueda seguir en el tiempo y agregarle más seguimiento a estos pacientes, o poder incorporar aquellos pacientes nuevos, sobre todo si tienen una terapéutica diferente o ha habido algún otro cambio significativo, para poder seguir midiendo cómo performan estos pacientes, la efectividad, y poder hacer algún cambio si hace falta, o tomar alguna práctica como prioritaria. Muchísimas gracias, Lucila. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, Guillermo. No, y siguiendo con lo que decía Lucila y Barrionuevo, Lucila y Julián, digo, en el seguimiento alejado de estos pacientes, la mirada va a ser diferente, ¿no? Ya no va a ser no sé, el ingreso a terapia intensiva, sino su calidad de vida, su fertilidad, etcétera, ¿no? Complicaciones metabólicas y todas esas cosas que ya conocemos. Sí, perdón, una cosa que no dije de la mano de lo mismo que dice Peto, es la posibilidad de hacer subanálisis o de algún punto de interés, como lo que dijo Peto, o tomar un subgrupo y decir, bueno, vamos a analizar solo los APLO, ahora ¿no? que va a haber dos terapéuticas en relación a esto, la posibilidad de poder evaluar y tomar decisiones, pero bueno, siempre partimos de la necesidad de un registro. Bueno, acá, perdón, Sí. otra pregunta. Perdón, iba a hacer un comentario, perdón, abrí el micrófono. No, me sorprendió el dato que tiró Lara de que los autotrasplantes, a partir de los 10 años de sobrevida, tienen la misma sobrevida que la población general. Nada, es un tema de impacto, y me parece que eso va a ir transfiriéndose a las otras modalidades de trasplante en la medida que se pongan en marcha todas estas técnicas que evitan el rechazo, en el age, que parece ser un marcador que pega mucho en la morbilidad y en la mortalidad. O sea que no en mucho tiempo probablemente la sobrevida mejore significativamente, y esto, tener nosotros tratando chicos décadas por delante de seguimiento de todos estos pacientes, ¿no? Sí, Diana. Que, en relación a lo que dice Julián, creo que también la sobrevida de los pacientes con tumores sólidos después de los 10 años del autotrasplante se iguala al resto de los tratamientos. Es porque, como decía yo en el concepto de lo que es el autotrasplante, de esos pacientes, ¿no? De los pacientes con tumores sólidos, son consolidaciones de remisiones con altas dosis de quimioterapia, y el trasplante en sí mismo no es tan influyente respecto al pronóstico de la enfermedad maligna, sino que es un rescate, es la posibilidad de darle altas dosis de quimio. Entonces, 10 años después ya es como decir 10 años de seguimiento post-tratamiento de una enfermedad maligna. Me parece que por ahí va el tema de esta sobrevida a largo plazo igualada, no tanto al trasplante en sí. Pero bueno, que el concepto de la enfermedad de injerto contra huésped como de alta morbimortalidad también me parece que es muy bueno recalcarlo, en la diferencia entre una sobrevida y otra. Bueno, perdón, acá, ahora sí, desde el aula de pediatría, Lara, también felicitarte porque creo que es un trabajo que nos enseña un montón para los que estamos todos los días en la sala. Y después hacerte una pregunta, pero quizás lo mencionaste, no sé si yo no lo escuché, pero ¿qué cantidad de estos pacientes hicieron finalmente engraftment? No, todos los 109, los 109 pacientes hicieron el graft. No lo tenemos anotado, no está escrito en el trabajo, pero algunos pacientes no llegaron a hacer el graft por mortalidad cercana al trasplante, por ejemplo, temprana, me refiero a los 10 días del trasplante.
muy pocos casos, creo que no llegaban ni a 5. En realidad casi todos los pacientes hicieron el graft en más o menos días. Perfecto, muchísimas gracias. Y acá bien dice Lucila, queríamos comentar que el trabajo fue aceptado para el Congreso de Pediatría que se va a hacer en septiembre en Mendoza para presentación oral. Te felicitamos, Dari. Gracias a todos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Y más que un comentario, una pregunta, nos llamó la atención que este tipo de trabajos no estuviera publicado para todos los centros de trasplante. Sin embargo, el INCUCAI tiene esta información y la publica, y si hay algún comentario de querer publicar esto con otros centros pediátricos, o que otros centros tengan sus publicaciones en curso, no sé, capaz Mónica tengas esa info. Sí, hay algunos trabajos que se hacen a partir de INCUCAI. Lo que pasa que INCUCAI tiene algunas cosas muy reservadas para ellos, ¿no? Pero sí, ese es el problema del rescate de los datos. Entonces el valor que tiene este trabajo es la historia clínica tan fidedigna que tiene el hospital y el departamento de investigación que ayuda al rescate de datos fidedignos, que son como más valiosos que los del INCUCAI mismo. Sí, es verdad, esa es otra fortaleza que tiene el hospital, sin duda, la historia clínica. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Muy bueno tu trabajo, Lara, te felicito. Bueno, muchas gracias a todos.